primer contacto que tenemos fue con Katia y viene con la idea de un proyecto muy novedoso, que había algo que de pronto ella quería hacer y bueno, me habla de que lo iba a hacer con Omar, obviamente. Me acuerdo de la forma de hablar de algo que iba a existir y que, bueno, yo no entendía muy bien qué era la imagen, no la podía visualizar. Era un despertar de gente que había dormido los años de la dictadura o había sobrevivido los años de la dictadura. Los proyectos sonaban muy interesantes, ¿eh? La mezcla de cultura, la cosa abierta, tener espacio para las artes, mezclar pintura, concursos de baile. El nombre de Cemento se le ocurrió a Helmut Ziger, que es el mejor amigo de Omar, porque, digamos, la concepción del espacio purista, digamos, del material mismo. Nosotros veníamos de New York City, ¿no? Que era todo con mucho espejito y con mucha lucecita y con toda la cuestión, o Mao Mao, que era todo chifón y también. Esos eran los lugares que había, ¿no? Con esa estética, digamos. Y la idea, la concepción inicial de Cemento era como una cosa despojada del material puro, ¿no? Y nos metimos a hacer una obra. Y hicimos una obra importante, porque hicimos toda la caja acústica de Cemento, que era la parte de atrás. Entonces entramos con tractores, con excavadoras, o sea, fue piso flotante, paredes de 45, o sea, era verdaderamente una obra, ¿no? Y era el lugar también que tenía esa especie de pareja también muy peculiar como dueños, ¿no? Era, por un lado, algo así como la bomba sexy de la tele, que era Katia Alemann, pero una bomba sexy como particular también, ¿no? Como con un halo de misterio que no se llegaba a entender del todo. Y el loco, ¿no? Que era Omar Chabán, ¿no? Un loco que venía supuestamente del mundo del arte y del underground, pero del que tampoco se sabía demasiado. Y buscábamos socios, pero nadie quería poner un mango y todo el mundo decía, no, ese lugar es enorme, ahí no va a ir nadie. Nadie, esa plata no la van a recuperar nunca, nadie se prendía. Y, bueno, qué remedio, seguir. Así que seguimos. Se construyó el escenario, se construyó toda la caja acústica esa enorme, con todo ese lugar que había como un túnel, ¿viste? Que pasabas, y toda la parte de adelante era con gradas y la barra esa larga. Porque la idea era un poco de que hubiera dos espacios, ¿no? Un espacio para bailar y para aturdirse y para escuchar música al palo, y otro espacio que es escuchar a la música un poco más de fondo y uno pudiera hablar. Yo sé qué hay en ustedes. Yo sé cuántos vendrán a sorprenderse en estas noches sin luna. Si vos me preguntas qué, cuando Katia aparece con el proyecto, cuando nos reunimos con Omar, por ahí el proyecto, ¿qué era más rentable? Y seguramente no era Cemento. O sea, si vos ibas a hacer un cálculo de rentabilidad, que es el que hace el que pone la estación de servicio, el de estacionamiento o el edificio, está haciendo un cálculo de rentabilidad. Si vos querés hacer un cálculo de hacer algo que te dé satisfacción, que pueda permitir un desarrollo de muchísima gente, que sirva a la cultura y que con los años quede como un grato recuerdo, tenés que apostar a un proyecto como Cemento. Es una postura ideológica. Finalmente llegamos a inaugurar y ahí vino la inauguración de Cemento el 28 de junio de 1985.
Discoteca Cemento. Estados Unidos 1238. Jueves, viernes y sábados a las 23. Te esperamos con tu pareja. If you ever go down Trinidad, they make you feel so very glad. Calypso, sing and make up. Yo venía de muchas épocas grosas y eventos importantísimos, pero la inauguración de Cemento fue el más fuerte que yo viví en mi vida y fue en Argentina. La inauguración fue un día de mucha lluvia, eso es lo que me acuerdo. Mi hermano se sube al tinglado, que era muy alto. Era, me acuerdo, chapas de fibrocemento. Entonces se subió al techo mar, me acuerdo, onda Sturm und Drang, ¿viste? Se subió ahí a luchar contra el universo y contra las tormentas. Se sentía el Hamlet frente a la tormenta que se abría, se despejaba, y lo mágico de haberse despejado y de haberse abierto esa tormenta es que podía abrir Cemento. Y el primer tema que sonó fue Andrew Sisters, de Rum y Coca-Cola. Yo justamente vivía cerca de Cemento, pero por una pared, sin ningún tipo de nada, me costó encontrar. ¿Eso dónde es Cemento? ¿El boliche de Omar nuevo? Porque era Cemento discoteca. Entonces, ¿vos qué tenías? Armadas las discotecas en tu cabeza como en esos tiempos. Qué espejos, que decir, bueno, acá los sillones, que la comodidad, que era un lugar, dijeron, era el más grande de Buenos Aires. Entonces, a lo mejor mucha gente venía a buscar eso, o a ver eso. Y se encontraban que no había nada de eso. Cemento era un espacio, como decía, minimal. O sea, no había... mi hermano decía, cuando lo diseñó, dijo, no quiero como esas discotecas, o sea, las discotecas clásicas que uno estaba acostumbrado a ver o lo que sea, que habría espejos. Ningún espejo. Era toda una cosa, entrabas así, sí. Era una cosa como, a ver, grandiosa, demasiado así, un espacio abierto como muy grande. La primera etapa es la etapa Katia, donde Cemento era una discoteca, un espacio pensado como un espacio medio neoyorquino, medio Andy Warholesco, donde había performance, muestras de arte, instalaciones. La particularidad es que pasaban la música que a uno le gustaba, o sea, el Punk 77, New Wave, y estaba como en pleno auge todo eso que la gente le decía, todo lo dark, ¿no? Cure, Bauhaus, Echo and the Bunnymen y cosas así. Y a la gente que estuvo, que eran miles, les pareció algo maravilloso, como que hubieran descubierto una meca. Al fin tenían, en el sentido menos estricto, pero totalmente liberto, una familia cósmica. Y eso lo logró Cemento, mezclar la gente. No había derecho de admisión, estaba buenísimo, no había VIP. O sea, era un boliche muy raro porque todos entraban. Todos podían entrar y podían ir como quieran, vestidos, y no había... Estaba genial. Nosotros teníamos antes un bar que se llamaba Café Einstein, y era un bar chiquitito, y bueno, nacieron muchos conjuntos, los Twist, Sumo, Soda Stereo, un montón de conjuntos. Y entonces dijimos, bueno, tenemos que crecer y ahora con la democracia hacer un lugar grande, 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 para que la gente se desparrame en el espacio, para que pueda hablar, bailar, comer, todo como si fuera onda para viejos, no para la juventud, sino como para gente grande. Y bueno, funcionó, la gente se divierte mucho y ve que es esta la onda. Basta de lugares oscuros, con luces agresivas a la vista. La cosa es explayarse en el espacio y bueno, encontrarse, hacerse amigos. Working for the Yankee dollar. En los 80 también, en la época en la que yo empiezo a ir a Cemento, también tenía como un aura de riesgo alrededor, porque vos sabías que la policía estaba siempre. Todavía estaba muy fresca la dictadura y todavía los hábitos policiales, bueno, no habían cambiado demasiado. En ese tiempo la policía venía con su carga dictatorial, con tantos años encima, y no había comprendido muy bien.
Había como un mundo dentro que inauguraba algo y fuera la policía que no entendía, tratando de llevarse gente que para ellos estaban disfrazados. No entendía que la gente estaba expresándose, no estaba disfrazada. Estamos hablando de la democracia y había una persecución muy fuerte con los pibes. Y no por los pelos largos, por el hecho de estar deambulando en la noche. Entonces estar adentro de un boliche siempre era mejor que estar afuera en la calle. Había una cosa también atrás, yaciendo lo político. Cuando Cemento es un estado poético. Cemento inaugura, es la capital de los sueños, ¿no? Eran esos tiempos, viste, que recién se había... La gente estaba muy convulsionada, ¿no? Y Cemento fue como el lugar que rompió tabúes, ¿no? Cosas que pasabas o que veías en Cemento no lo veías en ningún lado. Cemento es lo que es realmente el primer germen de la democracia, de lo que van a ser estos, no quiero decir centros culturales, pero estos lugares donde cualquier expresión artística tenía lugar. Tanto Katia como Omar tenían ese open mind que era todo, eran vos sos esto y vos sos esto, no, son todos iguales. ¿Entendés? O sea que vos podías ir con un ropero encima como podías ir con un frac y era todo lo mismo. Era todo lo mismo, era todo... Ahí se valorizaba mucho el ser humano, la persona. No vamos a tener más la dictadura, ni los milicos, ni nada, sino que vamos a poder... la fiesta de la democracia era esa época, ¿no? Era todo Buenos Aires. Sería el Buenos Aires artiano, ¿no? Porque habitualmente los destaques son de los poderosos. Acá era un destaque del pueblo, el destape del pueblo, de un pueblo joven, hermoso, que comía pizza en la esquina y después iba a bailotear hasta el alba y estaba en Cemento. Entonces empezabas a ver performance, cosas que había exposición de cuadros, mientras que ni sabías de qué se trataban, pero empieza a ser el primer lugar donde todo el mundo a lo mejor podría acceder a tener un escenario, a hacer cosas así que vos decís, ¿qué están haciendo? Luces, humo, cosas raras, cuestiones de que después yo me enteré que se llamaba performance, ¿viste? Que no entendía nada. Empezaba a haber una mezcla cultural en, bueno, acá todo vale. Cualquier cosa en donde vos te quieras expresar empieza a funcionar. Y Cemento tenía la parte teatral, la parte de teatros, de investigación teatral, de luces, de cosas muy interesantes. Enfocaba las obras de teatro, las hacía iluminando con farol de noche. Las ponía, entonces las sombras se hacían largas. Era muy grande el escenario de Cemento. Había otros lugares, pero la gente es más loca, los creadores más marcantes, la belleza absoluta estaba en Cemento. Batato Berea haciendo performance rara, pero era algo de lo no imaginario que te podías encontrar en el subconsciente de la gente, como decía Omar. Era un espacio cultural lo que nosotros queríamos hacer. Nosotros queríamos hacer un lugar para bailar, pero al mismo tiempo con un escenario enorme, para hacer espectáculos, para hacer de todo, ¿no? Mi sueño era, como siempre sigue siéndolo, es trabajar con mis amigos artistas y hacer cosas. Nos encontramos con una libertad que los jóvenes más mayores no habían tenido. Entonces, para nosotros, todo era creativo.
Cuando arrancó Cemento, la verdad que tuvo... Yo hice una performance el 9 de julio, que fue la primera performance que hicimos en Cemento, que esa performance fue muy, como te digo, como que fue explosiva, ¿viste? Porque después de eso la gente empezó a venir y venir y venir y venir, aunque no hacíamos más performance, ¿no? Pero esa fue como todo el mundo habló de eso, se corrió la bola, digamos, ¿no? Cuando digo que de algún modo Cemento fue una especie de avanzada cultural, me acuerdo además de lo que fue, creo yo, mi primera visita a Cemento. La primera vez que yo fui a Cemento, estoy casi seguro que fue esta, fue a la presentación de la Organización Negra. La Organización Negra, el grupo de teatro de fricción, teatro físico, ¿no? Bueno, que de la Organización Negra salió después de La Guarda, de La Guarda, bueno, más escisiones y así. La organización eran un grupo de chicos que salió de lo que es hoy el IUNA, que muy experimentales, que hacían cosas muy callejeras, instalaciones o cosas esto de tirarse en una avenida, diferentes tipos de instalaciones se llamaba. Por empezar era una especie de ritual que, digamos, ellos se lo tomaban de esa manera porque era algo casi emocional, social, ¿viste? Como de contestatario, en parte a todo el proceso que pasó el país con los milicos. Y los primeros shows de la Organización Negra eran caóticos, ¿eh? Te metían miedo. Literalmente tenías miedo, porque no sabías dónde iban a parar. Te agarraban del cuello y te levantaban 3 metros del aire y vos tirándole la cerveza a tus amigos desde ahí. No sé, estaba bueno. Y muchas veces diseñás lo que tenés que hacer según el lugar, porque al no ser algo estándar como en un escenario tradicional, ya como que el lugar es parte de la obra. Creo que pocas cosas me impactaron como ese espectáculo, y el impacto fue literalmente físico porque los actores
bueno, se movían entre la gente, pero se movían entre la gente además, no sé, untados en betún que te tocaba y te manchaba, luchaban, se rompían tubos fluorescentes sobre el cuerpo y las astillas volaban por todos lados, se mojaban y te salpicaban, caían líquidos, fluidos, papeles al piso que se mezclaban y formaban una especie de engrudo. En ese engrudo caí alguna vez y me fui todo sucio de cemento. Hay una comunión, ¿viste?, entre la propuesta artística y el lugar. Desde ya que si no hubiera existido cemento, no sé si se hubiera hecho. Y el lugar los contenía. Y a la gente que iba también le daba eso, es decir, la posibilidad de ver espectáculos de muy buen nivel. Y venía más gente, y empezó a venir gente que consumía el rock. Y un día llegué a Cemento, lo vio mal y le dije, qué buen lugar por el escenario para bandas. Me dijo, acá no va a tocar ninguna banda. Hicimos algo re loco. Podemos hacer dos cosas. Una es hacer la rubia tarada, que sería muy estúpido. Y la otra sería hacer algo totalmente de nada que ver. ¿Cuál quiere? Mi hermano ahí tuvo que como reinventar para hacer otra cosa. Y ahí empieza con los grupos de música. Surge a partir de que había que bancar el lugar y que no había otra forma. Que lo que, digamos, en definitiva iba a convocar eran las bandas. Y Omar no era lo que él quería hacer, porque no le gustaba mucho el rock a Omar. A mí tampoco. Así que mira vos, ¿no? ¿Cómo son las cosas? Cemento se abre en la época que todos los grupos hacíamos circuitos de discotecas también, ¿no? Y que los circuitos de discotecas eran muy raros porque la gente que había era muy rara, no tenía nada que ver con el rock. Entonces Cemento era un lugar donde se empezó a nuclear toda la gente rara, digamos, ¿no? Se iba dando despacio, ¿no? Porque ponele los sábados, a eso de las 2 de la mañana, 2:30, 3, se cortaba y aparece una banda.
Cemento era un espacio desprovisto de todo, pero la gente lo hacía. Cemento fue la culminación después del Einstein, no fue otra cosa. Si vos me decís cómo llegué a Cemento, y yendo al Einstein. Einstein con Chabán y Helmut abren lo que fue Einstein. Ahí sobre Córdoba y casi Porredón. Todos los días, miércoles, jueves, viernes, ver bandas, estar ahí, conocer las internas, conocer quiénes son. Yo creo que el underground nació en el Einstein, donde estaba Chabán, Einstein, Helmut, ¿no? Ahí nació el underground. Fue el primer lugar donde había libertad total y era muy chiquito, en un primer piso, tocaba sumo. He visto ahí a tocar a los, no sé, recuerdo haber tocado a Los Violadores, a Sumo y a muchas bandas ahí. O sea que el underground me parece que nace ahí en Buenos Aires, en el Einstein. Ese momento donde nosotros tocábamos en Einstein y tocábamos en lugares muy chiquitos, la Esquina del Sol, y de pronto aparece este lugar de la mano de Omar que tenía Einstein, y de pronto aparece Cemento. Entonces, para nosotros y para muchas bandas fue como nuestro espacio, ¿no? De tener un espacio propio, que no un reducto. El lugar perfecto por el espacio, por el escenario. Tenía un escenario muy grande, cosa muy rara en el underground, y muy ancho y profundo. Se podía hacer muchas cosas, poner escenografías. Además de armar todo la banda, podías poner luces, sonido arriba del escenario, escenografías. Ningún lugar era así. Y Cemento era como el estadio que todos esperábamos. Por cómo eran las condiciones, cómo era todo para laburar ahí, no teníamos lugares donde entraran 1000 personas. No había. Cemento tenía una capacidad también que hacía que no fuera como el primer lugar al que las bandas pequeñas llegaban para ir ganando público, ¿no? Había otros locales un poco más chicos y Cemento era tal vez una especie como de escalón intermedio a el Estadio Obras, que era como la consagración definitiva, ¿no? Para las bandas de la época. Y Cemento es como una gran expresión cultural en donde todo el mundo estaba de acuerdo que tenía el tamaño y que cabía cualquier tipo de expresión. Tanto Chabán como su mujer en aquel momento eran parte de todo eso. Entonces eran muy abiertos. A partir de lo que fue Einstein, yo creo que Omar tomó todo el aprendizaje que tuvo. Y tengo el recuerdo del día que me dijo, que nos contó que iba a ser un boliche, que iba a ser todo de cemento. ¿Por qué todo de cemento, viste? Y bueno, porque así se evitaba sillas volando o cosas. Eran épocas saladitas. La incipiente democracia estuvo hackeada durante todo el gobierno de Alfonsín por los militares, ¿no? Acordémonos de las sazonadas militares, de las caras pintadas. Entonces, era un refugio para donde realmente sentirte entre pares, independientemente de que siempre habría algún vigi ahí tratando de ver qué era lo que sucedía con la cultura. Antes era más conflictivo, o sea, uno no podía dejar ir al pibe al centro si vivías en Rafael Castillo, flaco, porque la policía estaba para anotar un libro y detener al pendejo rockero, no al que tenía un fierro.
Están las épocas, que yo las llamaba las épocas belfas de cemento, que te ponían 2 celulares. Celulares son los camiones de policía, y era gente de acá. Yo una vez fui a tomar una cerveza en la esquina, a ver, para acá, policía, acá, que vengo a tocar, soy músico, bueno, El espacio estaba adecuado a esa situación medio clandestina que todos vivíamos, ¿no? Porque era... ¿Cuántas veces salimos de ahí y caímos en cana? ¿Entendés? ¿Cuántas veces terminaba de tocar o aparecía la cana y bueno, pum, ¿viste? ¿Qué pasó? Nada, son músicos, subí. Una época que veníamos de la represión, del control policial, de las racias. A mí me han llevado, antes de poder entrar a Cemento, muchas veces. Una vez me acuerdo, estaba llegando a Cemento, estaba casi en la puerta por estacionar. Me encuentro con amigos, En ese mismo momento aparece uno y dice, yo soy policía de toxicomanía. Estaciona acá y empezó a hacer la racia en la puerta, porque no entró. Se llevó a toda la gente, de los que estaban en la vereda, y me dice a mí, ahora los vamos a llevar en tu camioneta. Y vos vas a manejar. O sea que yo tenía que llevar presos a todos mis amigos, manejando yo con el botón al lado, el cana al lado mío, diciendo, bueno, ahora vamos acá. Fue una noche inolvidable, llena de músicos que estaban en la puerta y donde terminamos todos en un gran calabozo en toxicomanía. En la calle no se puede quedar, por favor. Nunca fue un lugar de avería. La avería es un caño pinchado, la avería es el choreo, la mala intención, el descuidismo. Nunca fue un lugar donde te iban a afanar o iba a haber una mancada, ¿viste? Cemento tuvo algo de esa cosa, de curtirse en la brava, ¿viste? Para mí. Porque era un lugar pesado también, ¿viste? ¿Entendés? Todavía pasaban muchas cosas de no había tan buena convivencia entre los públicos, se agarraban a piñas, había violencia afuera, ¿entendés? La policía, qué sé yo, siempre había grupos que estaban presentes, que yo los anarcoquilomberos por un lado, que los heavy por el otro, los new por el otro, los skinhead por el otro. Pero a la vez era muy descontrolado todas las situaciones que pintaban ahí, ¿no? Porque las tribus muchas veces se enfrentaban y a veces se hacían amigas, se unían contra otras tribus, bueno, todas esas cosas que... Pero había mucho planteo ahí adentro de que vos, que no, que yo, que vos, que sos punk, que el otro que es heavy metal, que el otro que no es nada, bueno, todo ese tipo de cosas. Y eso lo hacía muy, muy entretenido, era un lindo zoológico, ¿no? De especímenes extraños que nunca los ibas a ver porque tenías que ir a sus lugares de hábitat y se juntaban todos ahí, ¿no? Era como el lugar donde las manadas van a tomar agua, donde se juntan todos. Por supuesto que siempre hay descontroles cuando el pobre se divierte. Los extremos se tocan en esos lugares. Pueden estar los tipos más copados, los tipos culturalmente más grosos. Cuando digo culturalmente más grosos porque realmente forman parte de un esquema de cultura.
Y después te puedes encontrar el más reventado de todos o el tipo que va a acabarse a la noche, a esos lugares. En Cemento se vivía el descontrol. Pero había ahí como, bueno, como una cierta euforia y una idea de que de algún modo entre todos nos estábamos cuidando, no sé. La filosofía de la mayoría estaba a favor de esa situación de estar juntos y no lastimarnos. Pero bueno, era un caos, eran épocas muy rápidas, eran otras drogas. O sea, nunca son buenas, pero era un lugar donde la policía no entraba. Una vez que pasaba la puerta, era tu mundo. Y es muy difícil poder contar eso sin... Porque hay que ver el contexto, entonces uno puede decir, era un bardo. Uno dice, un bardo, no sé, éramos pibes. Lo que se veía en Cemento no se publicitaba a través de los medios mainstream, sino que tenía una llegada de mano en mano, de boca en boca, de flyer dado un mes antes de que tocáramos o de que tocaran. Tenía todo el halo underground no comercial. Sin dudas, a comienzos de los 90 existía una conexión de medios que eran los medios por los cuales circulaba el rock y los medios con los cuales los locales en los que las bandas tocaban y las bandas mismas tenían su espacio para difundirse. Todo lo que a vos te llegaba lo tenías que usar porque era de vida o muerte casi, ¿no? Porque había muy poco para darse a conocer. Que te publicaran en los suplementos, tener una nota en la radio o aún más, que tu tema sonara, que tu tema tuviera rotación en la radio, y eso era ya instalarte en el mainstream, porque la rotación en la radio, no es espontánea, obviamente. La rotación implicaba que había un sello o había un management detrás de tu artista que ponía la plata para que tu artista sonara 5 veces por día. Bueno, para que eso sucediera, había un desarrollo que pasaba por Cemento. Rock and Pop y Cemento tienen mucho que ver, Rock and Pop está haciendo la explosión para los jóvenes de la forma de comunicarse y de pasar música. Y Chaván entendía que si entre Rock and Pop y Cemento armaban todo esto, iba a terminar controlando cierto circuito under, apostando que en algún momento iban a ser más grandes y que él los iba a tener. Porque Chaván muchas veces producía conciertos después más grandes de gente que había salido en Cemento, en Palladium. Entonces, él creo que entiende muy bien el momento que está pasando un medio como Rock and Pop, con gente como nosotros, que éramos muy pibes, y dándose cuenta que hoy estos me traen 40, pero a lo mejor algún día me van a traer los 1000. Y él lo veía eso. Cemento y Rock and Pop estaban muy ligadas. Sí, de hecho, Omar venía a grabar los spots él, con discos que traía él y el texto lo hacía él y a veces lo grababa él mismo. Me acuerdo que nos probó a todos, incluso a mí, y después decía, no, solo yo lo puedo hacer, y los grababa él. Locutaba él, ¿no? Y siempre tiraba algún delirio y, bueno, gritaba, eran una curiosidad. Esta noche en Cemento, por ejemplo, vómito podrido, carnarium, ¿viste? Te va ya terror escuchar la cosa, ¿entendés? Cemento, 10 años. ¿Viste? No sé, era Chaván. Entonces llegaba Chaván con el fajo de billetes que lo pagaba él. Cuando empezó la Rock and Pop, él fue uno de los primeros que apoyó la radio. Ponía publicidad en la radio, anunciaba sus shows ahí. Y los avisos de Cemento, de Rock and Pop, con la voz de Chaván,
Son avisos muy locos. No eran los avisos comunes de venía Skylab a bailar. Vení, grita! Y eran los gritos. Eran rarísimos. Pero tiene que ver con la cultura del momento. Hay una explosión de los que tenemos 19, 20 años en ese momento que decimos, boludo, se puede hacer cualquier cosa. Están dispuestos a escuchar estos gritos. A cualquier cosa te tenías que aferrar, así, ¿viste? Tenías que agarrarla y no soltarla, ¿viste? Entonces tenías el Sí de Clarín, por ejemplo. El Sí de Clarín era... ¿Está o no está? Así, ¿viste? ¿Va más gente o no va más gente? Porque era lo único que había para informar. Los Sí de Clarín que eran carísimos, pero era la única forma en ese momento sin internet de publicitar. Pero era carísimo, era algo que yo esperaba que en algún momento se termine, porque ganaban muchísimo más que nosotros, muchísimo. Y no había, y eran, ¿viste? No sé si se acuerdan, unas cositas así. Ya poner el destacado de Clarín es como sueño con eso a veces. Omar terminaba haciendo el soporte, llamarle discográfico de todo, ¿viste? Porque la banda empezaba a crecer, entonces vos ibas y querías hacer, no sé, 4 avisos de Clarín. Me acuerdo, bueno, en esa época también había muchos shows en Arlequines, que era ahí cerquita, era en Perú al 500. Se iba caminando de un lugar al otro. Incluso en esa época, bueno, no había internet y me acuerdo que por ahí, estando en un recital, te enterabas de lo que había en el otro y se juntaban 2, 3 amigos, che, vamos, y íbamos caminando de un lugar al otro. El primer lugar grande que le dio lugares para que se presente Invasión 88, por ejemplo. Que en otros lugares era imposible que fueras con ese show, ¿no? Al punk rock le fue fundamental. Omar le abrió las puertas a los primeros punks, los primeros recitales de punks, cuando todavía no llenaban Cemento. A ver, cuando capaz que había 100 pibes, bueno, Cemento le abrió las puertas a esas bandas de punks, las primeras bandas legendarias, Mal Momento, Comando Suicida, Doble Fuerza, Descontrol y Ataque 77. Daba cabida a gente del movimiento underground, ¿entendés? O del movimiento punk, que en ese momento no era como ahora. Éramos muy pocos, o era, o sea, no sé, 200 personas que nos veíamos siempre en los mismos recitales, en los mismos lugares. Una época del punk, que sé que hubo un par de disturbios, un par de recitales, nadie, ningún boliche era el punk. Y ahí Omar en Cemento como que tenía problemas. A mí me parece que Cemento haya atraído más al movimiento punk. Me parece que de alguna manera dio con la infraestructura del lugar, me parece. Con la ubicación geográfica en la ciudad. Y sobre todo la música y el espacio, ¿no? Era un espacio de contención para los jóvenes que no estaban a favor de las modas en ese entonces. Y tuvo que ver con Omar, me parece. Con Omar, con Yamil, con Raúl, con los que estaban adentro. Habíamos pasado por Arlequines, MacArthur, Zona Cyborg, todas esas movidas. Y había una productora, Laura Narvax,
que había hecho la primera maratón o la segunda, no recuerdo ahí, en la cual ingresa al mundo cementístico 2 minutos, que fue una salvajidad, no sé, de banda. Me acuerdo que tocamos muy tarde. Y se empezaba tarde y se terminaba más tarde. No se empezaba tan tarde, se terminaba temprano y que se terminaba tarde, capaz. Terminaba muy tarde, se tocaba a las 4 Claro, de la porque mañana. ponían bandas, muchas bandas, todo, che, al principio eran 5 bandas, después cachamos esta banda y la otra, pero yo todo el equipo de guitarra, esta banda la tengo que poner. Y es verdad, sí, se iba tarde. Estaba bueno. Eran como 200 grupos que vos no sabés cómo se organizaba, era una suerte de organización porque quizás no había ni un stage, ¿me entendés? Venía uno con el cable en la mano, enchufaba en el equipo, 1, 2, 3, ¡vamos! Pasaba también, se juntaban dos, 3 bandas y ya después las otras caían solas. Una vez que tenías a 2 minutos, tenías a, no sé. O después me acuerdo en la época hardcore que juntabas NDI con BOD, DAG, alguna de esas y ya después juntabas 2, 3 más seguro, porque era como que tenías los dos, 3 delanteros que tenías que tener y después se armaba el equipo enseguida. Se movía hasta ese momento con un fanzine y juntaba nada más que 50, Cemento te dejaba tocar. Empieza a ver esta cosa que después se va a volver también común, en donde, bueno, juntás 5 bandas más de tu estilo y entran y tocan. Y llegamos a tocar como 14 bandas una vez, ponele. Terrible era. Era un gusto doble, triple. No, eran unas maratones así, masacre pura. El que aguantaba, no sé, era un highlighter, ¿entendés? O, bueno, utilizaba otros artilugios. Uno tiene una visión a veces o la tenía en ese entonces, ¿no? Porque del que en punk era peligroso, qué sé yo, que te iba a hacer algo. No, para nada, porque en realidad en esa época se bailaba el pogo y ese era el digamos, lo máximo que se podía ver como algo transgresor o furioso, pero él logró que hicieran cola y era muy cómico porque yo entraba y decía, Omar, están haciendo cola. Me decía, sí. Entonces, claro, tienen que hacer cola. Ya después de tocar en los clubes del circuito underground, tocar en Cemento era como tu, no sé, recibirse, ¿no? Entonces, un paso previo a obras era tocar en Cemento. Una vez que llenábamos Cemento era como, bueno, como que nos tenemos que hacer cargo de que ya hay un público, ya algo está pasando. Una vez que llenábamos Cemento, porque era eso, era como jugar en primera. Era encontrarse con amigos, ¿viste? Bandas amigas, amigos de músicos de otro estilo también, ¿viste? Porque te venían a ver, también. Y era mucha gente, había mucha movida, digamos, en Cemento, sí, como... Era un lugar donde uno caía siempre, ¿viste? Viernes o sábado, no sé, caías. Casi siempre había una banda copada de la movida, que te gustaba, tenías amigos ahí. Había alcohol. Desorden. Para mí, haber estado en Cemento fue, en cierta forma, haber hecho una carrera terciaria dentro de lo que es el punk rock, ¿no? Under.
nunca, porque desde temprano hasta tarde terminaban quedados ahí. Por más que toques o no toques, o no seas público, podías quedarte ahí, no había problema para nada. Y yo creo que Cemento estaba en el momento y en el lugar indicado. ¿Viste esas cosas que vos no lo sabés? Tiene esa mística. ¡Wow! Esas cosas que no todo lugar lo tiene. Acá había dos lugares en Buenos Aires, no en la cultura, en el culto del rock, en el músico argentino. Había dos lugares que te consagraban el corazón, digamos, Cemento y Obras. Es el bautismo, es el camino iniciático. Ninguna banda podía desarrollarse en el rock argentino si no tocaba en Cemento. Así como para el músico, si no tocabas en Cemento, realmente no... Era como ser un indocumentado de la música. Para el espectador también. Si no ibas a ver un recital a Cemento, ¿de qué me venís a hablar de rock? Se había armado toda una mística con Cemento, el bar de la esquina, la gente ahí en la calle. ¿No? Era la chispa, la verdad que la noche de Buenos Aires para el rockero era... Y ahí vimos un montón de bandas que después fueron grandes, a Los Redondos, qué sé yo, a Los Divididos. Cemento fue un lugar donde se armaron movidas muy contraculturales en su momento, que ahora parecen como re comunes, pero que las inventó todas Chaván. O sea, en Cemento tocó por primera vez la Mona Jiménez con Fito Páez, Todos tus muertos con los Tigres del Norte, eran Todos tus muertos con Damas Gratis, eso fue tremendo. Y entonces ahí se encontraba lo que se llamaba la contracultura. Y era rico a nivel artístico porque era una propuesta diferente. Bueno, y ahora sí, un momento especial de la noche, por primera vez desde que tuvimos la posibilidad de grabar con esta persona, es la primera vez que va a cantar el tema en vivo. Y un fuerte aplauso para un amigo y un personaje único. Adrián D'Argelo de los Babasónicos. Muchas gracias. Buenas noches. Entonces eso era tremendo. No habían sponsors, no había nada. Estaba bancado con la venta de entradas y de cerveza y de los panchos que vendía a las 3 de la mañana Chaván desde arriba del mostrador. En esa época todavía como que era extraño esto del choque cultural. Y ya era bastante raro los de Capanga con los Babasónicos. En esa época todavía como que era extraño. Fue el lugar donde se exudó más rock, donde se construyó más cultura rock y donde mi anecdotario personal se hace más rico y más interesante.
cuando nosotros empezamos a tocar y empezamos a pensar en venir para este lado del charco, era como un gran sueño tocar en Cemento. Era como, en ese momento era la meca de la cueva, ¿no? Más allá de que existía obras y existía Luna Park y existían muchos lugares míticos, Cemento era como el lugar que nosotros queríamos tocar como banda del under. Cemento era un lugar donde no tenías que llevar 200.000 personas para poder tocar ahí. Y a la vez era re loco porque también tenías que llegar de alguna manera. Con poca gente, pero tenías que llegar. Tenía eso, tenía un nombre y estaba dentro del circuito. Entonces no solamente legitimaba a la banda, sino que facilitaba la comunicación para que la gente se entere de dónde era el show. En sí el lugar convocaba. Y eso es importante también, tan importante como que la banda convoque. Cemento te daba algo que no te daba ningún otro lugar, te daba credibilidad, boludo, digamos, te quiero decir, mismo yo, los brujos son los brujos porque nos criamos en Cemento. El lugar del under, ¿no? Donde pasaban las cosas y donde también las bandas, una vez que crecían, seguían colaborando o tocando en vivo. Para Miranda es fundamental el Cemento, digamos, que es no solo por los hechos que se desencadenaron a partir de estar ahí, sino nos fuimos como embebiendo de la energía y de las ganas de tener una banda y de divertirnos y de conseguir fechas y la pasábamos re bien ahí, entonces queríamos que sea continua. Entonces para mí es esencial. Yo no sé si hubiese querido tener una banda si no conocía Cemento. Cemento y Omar Chabán me dieron la oportunidad de hacer shows a beneficio por primera vez, cosa que antes no se estilaba. Y era un espacio muy importante, que cumplió un rol muy importante en los 90 sobre todo, como contracultura del menemismo. O sea, vos tenías, viste, a tu presidente bailando con odaliscas y tomando pizza con champán, y en Cemento se estaban haciendo festivales solidarios, y nosotros, cuando teníamos que armar un festival solidario, el espacio era Cemento. Chabán daba esas posibilidades para ayudar. Estaba la otra también que, qué sé yo, era su negocio también de cobrar su entrada a muchísima gente, pero también daba ese lugar. Y después los domingos también se daba de que los festipán o hacer festivales con grupos heavy. Ayudó muchísimo a la movida, tanto heavy punk y de rock and roll también, ¿no? La oportunidad que le dio Cemento al metal argentino, loco. Al metal argentino, porque los shows de Hermética los días domingos, que no le daba el lugar nadie a Hermética para tocar, o a Orcas, se lo daba Omar Chabán, loco. Ya habíamos formado Hermética, ¿no? Y habíamos formado Orcas con Civiles. Y Ricardo dijo, no, yo quiero ir a Cemento, quiero ir a ese lugar es para nosotros. Y así hablamos con Chabán y se dio que Hermética pudiera tocar en Cemento, ¿no? Nosotros que no íbamos a otros lugares, llegar a Cemento era como un eslabón más. Era como que
advertían que se podía ingresar dentro de ese, a este género dentro de ese, porque también le gustaban los más. Era el lugar de los más marginados. Cemento fue el lugar que nos dio la posibilidad de llegar a convocar 2.000 personas. O sea, con una banda que convoca 2.000 personas ya es una banda que mueve una cantidad de gente importante, ¿no? Cemento era el punto neurálgico de todo metalero, ¿no? Cemento era la primaria. Luego, si vos pasabas séptimo grado, pasabas a obras, al Luna Park, a un estadio, a la universidad. Pero la primaria era Cemento. Muchas bandas se consagraron ahí, digamos, de tocar ahí, como Hermética, como Almafuerte, qué sé yo, las bandas como Flema tocaban ahí, loco, que en otro lado no había cabida. Y cuando uno empieza y realmente lo que quiere es expresarse, no le importa el dinero. Un lugar obligado para todos, para todo lo que queríamos ser. En algún momento había que pasar por Cemento seguro. Sí, estaba buenísimo. Por eso debe ser que se lo extraña tanto a Cemento. Cemento era un lugar de culto de la amistad también, ¿no? En la que te encontrabas con muchos amigos, músicos, en la que la pasabas muy bien. Conocer personas que no eran de nuestro barrio sin ser nuestros primos o sin ir a la escuela. O sea, generalmente no teníamos un club. Hay gente que hace amigos en el club porque los padres pueden pagar un club. Esto era un lugar que te metías y veías a las personas que eran como vos y te sentías, acá estoy en la mía, ¿viste? Mirá, todo tiene pelo largo, campera de cuero, remera negra. Decía que si es necesario dejar la vida, se deja porque para demostrar nada más que esto es por pasión. Muy lindo tocar, pero a la vez muy duro. El calor era agobiante, el extremo, y el camarín era una zona polar. Hay un punto en donde la gente se empieza a sentir cómoda y no sabe por qué. En verano las paredes transpiraban, la humedad te calaba. En invierno hacía frío, mucho frío. La humedad hacía el frío que te traspase los huesos. Me acuerdo de transpirar ahí adentro terriblemente y terminar con la guitarra, tenía una Fender en ese momento con la tapa llena de agua adentro, ¿viste? Era terrible. Chorreaba agua por las paredes, no era nada, ¿viste? Glamoroso. Sin embargo, se hacían cosas muy, muy interesantes. Te sentías en tu casa, quizás no era una comodidad de confort, porque era un bloque de cemento, pero sí
esa cosa que tenía esa época que no sabías con quién te ibas a encontrar. Como decíamos, no había Facebook, no era estoy acá en la puerta, capaz que después te enterabas que había estado en la puerta alguien que no viste. Y yo creo que Cemento tuvo el VIP menos VIP del mundo. O algo así, ¿no? Porque, bueno, eso no era un VIP tampoco, pero existía un lugar como reservado que estaba como arriba de lo que sería como la arcada que comunicaba los dos espacios de Cemento, ¿no? Y entonces uno desde la zona de camarines, por una escalerita, subía y podía ver el show desde ahí, atrás de donde estaba la consola de sonido. A veces, ¿no? Estaba la consola ahí. Para que sea under, tiene que ser under, digamos. Es raro sentirte en un lugar under que esté excelentemente pintado, que no haya un delirante, que no haya escrito con un aerosol. De la misma manera que es real que no se invierte, también es real que nosotros hacemos mucho para que el que invierta no invierta más porque rompemos todo. Era lo más relacionado al rock. No había espejitos hermosísimos con un lugar para que uno pueda maquillarse. No, loco. Era como la antesala de la crudeza, entonces se tornaba mucho mejor salir a tocar, porque eras vos y el rock. La primera vez que tocamos fue con Fan People, que nos invitó a tocar ahí, y yo dije, este es mi lugar, o sea, los enchufes todos rotos, el baño lleno de agua, olor a meo, todo sucio, o sea, todo ese bluff, esa horrible. Era la belleza de lo que yo sentía del underground. Por más que Omar no prendía los ventiladores, por más que el escenario se llenaba de agua, por más que los camarines eran un desastre, por más que los baños... Recuerdo que los baños nunca los arreglaba, cuando se arreglaba los rompía la gente. O sea, es así, o sea, hagámonos cargo. Pero era un lugar que con todo eso vos te sentías feliz. En realidad me molesta más que se hable de que los baños estaban sucios a que se hable de otro tema de Cemento, porque, o sea, de las oportunidades que le dieron a bandas de rock o de cualquier otro estilo de música, o en un principio obras de teatro, porque también, viste, tenías una obra de teatro o algo, y sí, tomá, venite el miércoles a las 10 y están las puertas abiertas. Entonces, nada, me parece que ese casi que no es un tema como para resaltar de Cemento, digamos, de los baños, digamos, qué sé yo. El lugar te lo proveía Omar, ¿no? Con todas las características que él quiso ponerle, ¿no? Y él estaba en la puerta. ¿Sabes quién estaba ahí defendiendo todas esas cosas? Omar Chabán, en la puerta. Él se jugaba por la gente, por el público. Creo que él, si no tenía algo el fin de semana como para abrir el local, lo inventaba. Y precisamente lo inventaba ayudando a bandas chicas. Pero también Omar nos da la oportunidad a las chicas, porque en ese entonces las chicas... no había muchas mujeres cantando. Y Omar me llama después de ese primer domingo en Cemento. No había absolutamente nadie, convocatoria prácticamente nula. Igual me llama y me comenta que le había gustado mucho la banda, que sigamos trabajando. Él me daba como una fórmula, que me decía, ustedes traten de siempre llevar 300 personas. El día que ustedes lleven como promedio todos sus conciertos 300 personas, van a ser famosos. Lo que nos pasaba mucho era eso, que al principio por ahí veíamos que económicamente no, viste, como que no servía y el tipo siempre era... La gente se fue feliz, quédate tranquilo, el próximo va a andar bien. Como que no existía nunca la de, che, bueno, chicos, ¿cómo hacemos? La verdad que no anduvo. Como que él ya te agendaba otro al toque, ¿entendés? Ya era tipo, el próximo va a andar mejor, como que ya él ya te agendaba. Ya les va a ir bien, sigan, nos decía. Y imagínate lo que era para nosotros autoproducir, no sé, en los 20 y pico, 20 años. Sí, Omar Chabán. Bueno, quería dejarte los números de Fan People, que son Emiliano 854-5765 y con K,
Carlos puedes hablar, o Emiliano también, en el 776-2904. Yo hablé pero no estaban y le quería decir que te inviten a tocar. Pero igual voy a tratar de que si no puedes tocar acá, yo te voy a tratar de invitar a otras fechas. Bueno, los felicito porque era muy bueno lo que hacen y cualquier cosa podemos hablar de detalles. Pero bueno, tratar de que los inviten, porque me parece muy bueno que hagan cosas distintas. Bueno, hablamos, hasta luego. De alguna manera, los fines de semana sustentaban todas las actividades que había durante la semana, que había muchas actividades con respecto al arte. En ese sentido, yo creo que fue un gran padrino de mucha gente, Omar. A través de lo que fue el brutalismo, el estilo brutalista de la construcción y del show, los shows que se provocaban ahí, uno puede hablar de la personalidad de Omar, porque hablar de Cemento es un lugar físico, pero Cemento, aparte del lugar físico, el lugar donde Omar tejía las redes para atrapar a los frikis de la ciudad y que fueran ahí a trabajar y hacerse un poco más artísticos. Que él siempre defendía al más débil y al más raro. Eso era la ideología de mi hermano. Era un artista teniendo un boliche. Qué distinto a un empresario teniendo un boliche. Cuando un empresario tiene un boliche, no ocurre nada mágico. Y Cemento tiene ese lugar para mí por la directiva, ¿no? Por la locura de Omar, que era un tipo que era muy creativo, básicamente. Entonces lo podía expresar, tenía un espacio de expresión propio, que a la vez le daba de comer a un montón de familias y él hacía su show en la puerta, ¿no? Porque él hacía un show en la puerta. Él se peleaba con cada uno que quería pelearle la entrada y terminaba diciéndoles: dame 2 pesos más, dame 2 pesos más. ¿Entendés? Otro, ¿cuánto tenés? Dame. ¿Viste? Así, y era como una cosa de un mercader árabe. Justamente parece que su sangre lo acompañaba en ese momento. Pero también era un espectáculo, porque yo a veces me metía en un costadito ahí a ver qué hacía, porque era muy loco cómo actuaba. Toda esa parte actoral que tenía la esgrimía con los pibes que venían a pichulear la entrada, ¿no? Katia, es la productora ejecutiva, ¿no? de Cemento, donde le dice a Omar: tomá. Y Omar, que siempre la amó, o sea, un amor eterno entre ellos, siempre se los veía. Después fueron grandes amigos, pero siempre se notó ese amor de él hacia Katia. La amaba muchísimo. Y creo que fueron un dúo muy importante dentro de la gestación del under, ¿no? En el país. Creo que fueron los únicos. Ellos dos. Su gran inspiración siempre era ser original, hacer algo que nunca nadie había hecho. ¿Qué es lo que nunca nadie hizo? Eso él siempre pensaba, ¿no? ¿Qué es lo que nunca se hizo? Ser innovador, ¿no? Profundamente innovador. Él tenía un espíritu sumamente innovador y provocador también. Poder llorar, quiero poder sentir, quiero sentir dolor. Parado en este espacio pensando en el pasado, y mañana y pasado llegan los días donde todos vamos a salir y vamos a sentir el encerramiento, el saber que gritar, golpear cacerolas, hacernos los vivos frente al poder es una estupidez. Sí, hartazgo. Hartazgo de haber estado en el 72, en el 73, en el 74, de haber salido a la calle y haber gritado. Abajo las dictaduras en Sudamérica, abajo el imperialismo yanqui, abajo Pinochet. Quiero poder llorar, quiero poder sentir, quiero sentir dolor. Y entonces pasa el tiempo. La muerte ha instituido que somos una patria. Esta patria que no existe, esta nación que no tiene lugar, el lugar mismo del fracaso. Este fracaso del neoliberalismo
le gustaba el delirio porque era artista. O sea, siempre hay que pensar que Omar era un empresario, pero era artista, ¿entendés? Era un delirante copadísimo, ¿viste? Que es el tipo que te daba un escenario y que no le interesaba la plata. Yo lo escuché mil veces a Chabán decir, yo en este espacio de no sé cuántos miles de metros cuadrados podría poner tranquilamente una bailanta, la gente de la cumbia viene, paga la entrada, no hace quilombo, chupa, consume y podría hacer mucha más guita por fin de semana que la que hago peleándome con los heavy, luchando con los punks, no me pagan la entrada, vienen los patrulleros, ¿entendés? Y el tipo lo hizo durante 20 y pico de años, con lo cual era un luchador con la cultura más que un buscador de guita. Él abría siempre el lugar desde esa idea artística, no importa si te conocen o no, él apostaba a que a futuro esas bandas iban a ser importantes. En un momento determinado de la jornada de los Redonditos de Ricota, nos cruzamos con Omar Chabán en algún lado. Poli entabla con él la relación más de detalles, de cómo arreglar el arreglo que decíamos que íbamos a hacer con él, que siempre fue un excelente arreglo, que después me enteré que los chicos más jóvenes tenían que comprar entradas o pagar. Nosotros hacíamos el arreglo, las entradas eran para nosotros y la cantina para él. Con Omar nunca firmé ningún contrato. La palabra era más que un contrato y nunca me falló. Vos sabías que sin contrato, solamente con la palabra de Omar, la fecha no se iba a bajar. Siempre era de palabra, de honor. Palabras que en el diccionario hoy no existen más. Chabán buscaba el arte, todo el tiempo. Yo cada vez que hablé con él, una vez que se arreglaban los números, se hablaba de arte. O sea, hablé muchas más veces de arte que de números con Omar. Hacíamos los números en un papel y él dibujaba. Él hacía un dibujo. Él dibujaba, ¿viste? Y te decía, delirante. La única persona yo en 22 años que recuerdo que una vez de finalizado un show me llamaba y me decía gracias por darme trabajo. Siguiente mensaje guardado. Daniela, Omar, bueno, hablé con Emiliano Espantitel, urgente llevar el cassette que le hice el coco y no tienen grupo. Todavía le dije que te editen. Urgente, lleven el cassette para que yo los escuche. A ver si nos invitan para esta fecha. Urgente. Que me hizo buena onda, Emiliano. Y además, a ver si te graban el compa. Urgente, chao. Fuimos un día de semana, 2 de la tarde, golpeamos, nos abrió Chabán, estaba él solo. Y bueno, fuimos a pedirle una fecha. Muy humildemente sacó la agenda de Cemento y nos dijo, elijan. Y ahí nos dijo, bueno, hagamos un trato por los costos y todo lo que significaba tocar. Hagamos un arreglo y el arreglo que hagamos va a ser el arreglo que tengamos para siempre. Dijo, podemos ir 60-40, 50-50, 70-30. Y nosotros nos quedamos mirando con Guille y no sabíamos qué decirle en realidad. Omar, lo que rescato de Omar, que no había ningún otro bolichero o dueño de locales de música o de espectáculos de rock, que tipo apostaba por la banda y apostaba por los productores. O sea, un lugar tiene que tener contenido. Contenido son actividades. Y esas actividades ya sea porque te llevas bandas que ya sabes que llevan gente o apostás a la banda. ¿Qué decir apostás? Bueno, hoy vinieron 10, mañana vienen 50, mañana vienen 100. Y Omar hacía eso, apostaba a las bandas y apostaba a los productores. Trabajábamos de una forma que era todos los gastos y era como llamarle que se decía en ese momento 70-30. ¿No? 30 para el lugar, 70 para el grupo. Y era guita, porque hoy por hoy esos arreglos no existen más. Su visión, digamos, sus ideas, su ideología hizo de ese lugar algo mágico. O sea, era que te creaba una necesidad para tocar en Cemento. O sea, si vos tenías una banda o eras un productor o un promotor, te creaba la necesidad de tocar en Cemento. Uno también va creciendo y muchas veces de más grande y siendo responsable de un espacio, también así medio oveja negra, me sentí muchas veces en la piel de Chabán, ¿viste? Por el tema del factor gente,
por el tema de, bueno, lo que es institucional y municipal, que es un cáncer que tiene este país entre la corrupción y la poca importancia que le da a las leyes y tanto al cumplimiento como a la elaboración de las leyes. Muchas veces nos sentimos que estamos como en la misma batea de cemento. Fue una lástima que haya querido progresar más, porque si él se hubiese quedado ahí, hoy sería el rey. El rey de todo esto, porque es inevitable quitar a Cemento del lugar que se le da al arte cuando empieza, viejo, porque es así. Omar ha sido como un poco el padre de todo eso, ¿no? Porque eso lo hizo él, ¿no? Él fue el que generó toda esa movida y resistió, porque hay que estar, ¿no? ¿Sabes? Hay que estar manejando un lugar así y que te dé y que te cierren las cuentas y además darle la posibilidad a tantos grupos, ¿no? Y tener continuidad y a tantos otros artistas que han trabajado en Cemento, la Organización Negra en su momento también, y qué sé yo, muchos otros. Y después también muy gracioso, la de Clásico Moral, el espectáculo, el Valleté de Clásico Moral, que ya del 2000. Bajo la capota de Omar Chabán seguimos por última vez. Mi compañera Malenka, gran competidora, nos hemos matado. Acá hay una lucha de vivas y estamos en Omar Ramposo. Así que imagínate si nos llega bien. ¿Qué más, chicos? La protesta de 200 actores. El inicio de la obra, Omar nos hacía salir a todos. Así empezaba la obra. Me acuerdo un miércoles que llovía, pero a cántaros. Era una lluvia torrencial, todo inundado, ¿no? Y le decíamos todos preocupados, decíamos, Omar, está lloviendo, y hay 3 personas. Vinieron 3 personas y Omar, pero así patente era. Acá, mientras que te vea 1, 2, 3 personas, la función se hace. He ido a alguna muestra o obra de teatro, recuerdo, éramos 10. Y se hacía igual, y como si hubiera 10.000 personas. Estaba todo bien, o sea, digamos, la llama del arte no paraba. Omar me tomó una audición, que yo en ese momento cantaba jazz en restaurantes, en los inicios de los restaurancitos en Palermo, y llevé ese mismo disco de pistas y lo puse y Omar lo paró, dijo no, sin música. Bueno, y canté a capela, bueno, ahora en ruso. Y bueno, hizo ese tipo de cosas, de probar hasta qué punto yo estaba dispuesta a estar a su lado. Y me quedé ahí en Clásico Moral, se llamaba el Varieté, estaba todos los miércoles a la gorra. En esa época había mucha mezcla entre el teatro under y las bandas under. Se podían combinar esas cosas. Esa interacción era típica del under de esos años. Además estaba abierto en día en que otras cosas no estaban abiertas. Entonces, de golpe tenías un carajo que hacer. Yo tenía programa a la tarde y a la noche, entonces de ahí te ibas a Cemento, un miércoles. Ahora es más común, pero en realidad en esa época no era tan común. Era buenísimo ir esas noches que no eran del fin de semana, ¿no? Esas noches que eran, ahí te encontrabas con cada cosa. Y bueno, había una que era todo nudista, pero hasta el público tenía te tenían que sacar la ropa.
Yo fui a tomar algo nada más. Después terminaba la barra y había un lugarcito, unas escaleras, y ahí bajabas, ¿no? Y ahí había unas puertas en un momento. Y tenía que ir a la caja y tenía que dejar ahí. Claro, había una caja con bolsas y vos dejabas la ropa ahí. La ropa, si no, te quedabas en la parte donde estaba el chino que estaban chupando. Claro, estaban chupando nada. Caviando. La gente dejaba sus cosas antes, se había cerrado el portón, el portón del medio, y la gente dejaba su ropa. El que quería se podía sacar la ropa y bailar. No entraba nadie vestido. No. Sí, fue inolvidable, porque hay mucha gente que nos fuimos cruzando en el tiempo y es lo que más recuerdo esa función, ¿no? Porque nunca se había hecho, fue algo muy intenso. Sí, fue inolvidable clásico. Fue novedoso, ¿no? Era genial porque se dejaba en ebullición un montón de gérmenes que andaban dando vuelta por el under. Y cuando realmente hervían en cemento, era terrible. Pero era eso, o sea, no importaba mucho, había algo y en cemento sí, bueno, vamos. Cemento en su mejor momento estaba abierto el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, era una cosa de loco. Yo he visto performance no solo de música ahí. Yo he visto tachos, bailarines, mimos, contracultura, riquísima contracultura ahí adentro. Clásico Amoral duró 2 años. La última función fue muy, muy triste para todos. Sí, para todos. Nos teníamos que separar, o sea, ya habíamos llegado a un lugar que nos teníamos que separar. Tengo una foto, la última foto de Clásico Amoral de Omar. Tengo una foto de él sentado, así, muy triste, no la podía creer, decía, y se quedó mucho, todos bailando, despidiendo la obra, porque al final de la obra, bailamos. Como al principio la abríamos todos juntos, al final también la cerrábamos todos Pero con todo el público. Pero con todo el público. Con todo el público bailando abajo. El público subía al escenario también y participaba, porque era una comunión. Y si tenés que hacer un resumen de lo que fue netamente para vos, en lo personal, ¿cómo puedes definir qué fue para vos Cemento? Fue el 30 de diciembre del 2004. A partir de ese momento no apareció más un lugar de esa magnitud y de tanto rock. Sin ninguna duda, Cemento sirvió como una avanzada cultural y fue además el semillero de un montón de escenas. El rock argentino no sería lo mismo sin Cemento en ninguno de sus estilos. Porque por ahí pasó lo alternativo, por ahí pasó lo recontra heavy, y por ahí se gestó también lo nacional y popular. Por ahí pasó por primera vez lo que se llamó el rock barrial, por ahí pasó por primera vez, no sé, los Gardelitos. Y también por ahí pasó Fan People, y también pasó Coleman con los 7 Delfines. Me voy yendo para atrás, voy subiendo hacia la... y después es la época de Katia, tocaban bandas como Los Pillos, como La Forma, El Vértice, esas bandas muy minoritarias, pero muy de vanguardia. Así que no, sin Cemento el rock argentino no sería lo mismo, no hubiera sido lo mismo ni a palo.
Creo que se cerró un espacio cultural, que en estos momentos hay una falta de reconocimiento y hasta una falta de respeto. Ya no hay más espacios como Cemento, tan diversos, ¿no? Donde se le daba espacio al punk, al rock barrial, al heavy metal, al thrash. Y eso es lo que recordamos con tristeza, ¿no? Digo, todo lo que perdimos porque ya Cemento no está. Un símbolo. En pocas palabras, creo que eso es lo que define un poco, un símbolo de la cultura de los 80. Creo que uno de los íconos que podemos poner así, tranquilamente, es Cemento, que no se quedaría corto. Y medio cueva y refugio también. Cemento poco a poco se fue transformando en sí mismo una enorme catedral de arte, una obra de arte, y hoy es un pensamiento, hoy es una nueva sensación argentina después del chimichurri, de dulce de leche y de no sé qué, hay inventos más acá. Cemento es nuestro y nada más, te lo puedo asegurar. Yo creo que era muy loco y no sé si de acá a un tiempo va a existir un lugar como ese. Ese era el lugar para mí. Cemento estuvo en el ojo de la tormenta, porque era una tormenta todo lo que sucedía, porque era el advenimiento de la democracia, un momento muy importante. Entonces fue un lugar que no creo que se pueda volver a repetir, porque fue un momento muy importante también del under. Yo creo que fue la segunda vuelta del under a la cuestión del rock argentino, que es tan importante, ¿entendés? Haber entendido que no hace falta casi nada para hacer algo muy grosso. Necesitas nada más que luz eléctrica. Pero viste, hay un momento de tu vida que no sabes para dónde salir y Cemento fue el cartelito que decía siga este camino. Es como agarrar un cuadro de Picasso que se rajó y en vez de restaurarlo, ponerle una tela encima y hacerle otra pintura. Bueno, Cemento era un lugar. O sea, el rock pasaba por ahí, ¿viste? Creo que todos dirán lo mismo, opinarán lo mismo. Llegar a Cemento era como el primer escalón importante así en el under, porque ahí estaban todos, pasaron todos por ahí. Fue la usina cultural y la usina de rock más importante que existió hasta el momento, por lo pronto en Argentina. Y Cemento era un lugar para que pudieran entrar absolutamente todos los que querían ir al Colón y los que no podían ir al Colón. Ojalá alguien piense que la identidad genuina sale de todos los estratos sociales. Eso hace a la cultura y a la realidad de un país. Si hay algo que no quieren es que se junten los distintos, si hay algo que no quieren es que los distintos empiecen a mostrarse, si hay algo que no quieren es que se les vayan de esa línea supuesta, o no tan supuesta, porque hay muchísima gente que parece estar contenta en esa línea, que te lleva a la picadora de carne, que Waters había escrito maravillosamente. Sin lugar a dudas, es una lástima que el gobierno de la ciudad haya... ese lugar no sea un museo y lo hayan cerrado para que sea una oficina pública de estacionamiento de autos. Eso demuestra la ineptitud y la falta de interés por la cultura real que tienen los políticos. Por algo son políticos y no son artistas. Que hoy sea un estacionamiento es una muestra de la degradación intelectual que hemos vivido en los últimos años. Cambió un poco, del arte, de lo alternativo, de la cultura, pasó a estacionamiento de los burócratas, ¿viste? Y fue como una manera de castigarlo de alguna manera, ¿no? Castigar esa escena, esa historia, ¿no? Te cierro y te pongo un estacionamiento y no existís más, nunca exististe más. Si la gente se olvida de ti, mejor. Y eso es bastante injusto. Todos los lugares que conozco que tocamos son o gimnasios o estacionamientos. Es parte de la tragedia argentina, la destrucción de lugares donde la gente se pueda juntar y hacer cosas que tengan que ver con el arte, con todo esto, ¿no? Vaya uno a saber por qué
se persigue de alguna manera, cuál es el miedo que le tienen, ¿no? A veces decís, ¿por qué no se conservó ese lugar, ¿no? ¿Por qué ese lugar hoy no es un centro cultural? Tranquilamente podría serlo porque tiene tanta historia, pero también es parte de la poca historia que nosotros guardamos en este país. La misma tristeza que me da cuando convirtieron el Cine San Martín en Avellaneda en un bingo. La misma tristeza que me da cuando tiraron abajo un club de barrio del barrio donde yo vivía. Es la forma brutal con que tenemos los seres humanos de imponer el dinero por encima de la cultura, el dinero por encima de la tradición, el dinero por encima de la historia. Donde estuvo la primera Rock and Pop también es un estacionamiento. Ahora, una cancha donde jugó Alemania, campeón del mundo en Manaus, va a ser una prisión. Es el mundo que armaron, del cual me voy a morir renegando. Sí, fue importante, claro que fue importante, sí. Sigo insistiendo, fue uno para mí el lugar, para mí en mi caso, para mi experiencia, en mi jornada en esta vida, es un punto importante este Cemento. Tanto como cualquier estadio grande que haya hecho, Cemento me parece un lugar donde llegar a Cemento era como llegar del underground al lugar más importante. Nosotros fuimos muy felices en Cemento. Pero bueno, ha sido eso, ha sido un sueño cumplido, con todos esos aprendizajes. Y creo que ha sido también un legado, ¿no? Porque mucha gente disfrutó de Cemento, muchísima gente disfrutó de Cemento. Yo lo único que puedo decir hoy es gracias. Porque hoy el público rockero se divide entre el que estuvo y el que no estuvo. El que no estuvo nunca lo va a saber. Siempre
rockeros, esos eran los de antes. Ahora dan ganas de llorar. El pogo era cosa de valientes, te bajaban los dientes si no sabías bailar. La cresta peinada con gomina, las tachas bien lustradas, borcegos de charol. Cemento ahora es un estacionamiento, lo pienso y me dan ganas de balearme en un rincón. La rubia tarada ahora es abuela de un pibe que escucha reggaetón. El mercado del abasto ahora es un shopping, la vida un reality show. Quiero volver a Babilonia y al paracultural. Yo lo único que quiero es tener ganas de cantar. Escucho tu canción llena de gusto a nada. Tu festival de rock parece Disneylandia. Quiero volver a estar volviendo desde Constitución, sin poderme sacar de la cabeza una canción. La cresta peinada con gomina, las tachas bien lustradas, borcegos de charol. Cemento ahora es un estacionamiento, lo pienso y me dan ganas